Y hablamos con Adolfo Quiles desde Margalló, Ecologistes en Acció, y está con nosotros pues para hablar de temas relacionados con el medio ambiente. El pasado miércoles hubo una reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente. ¿Cómo fue, Adolfo? Buenos días. Pues no fue bien. Mira, para aplicar un símil futbolístico, hablando de Cristiano Ronaldo, pues la verdad es que después de esta reunión estamos bastante tristes. Tristes por la deriva que está tomando la política ambiental, o que el equipo de gobierno de nuestra ciudad está tomando en materia de medio ambiente. Y luego tristes también porque uno de los pocos órganos de participación ciudadana que tenemos en nuestra ciudad, como es el Consejo Municipal de Medio Ambiente, se le está vaciando por completo de contenido y de sentido, haciéndolo pues un órgano inútil. Una muestra de ello es que bueno, pues hasta la fecha nosotros, los diferentes miembros del Consejo podían plantear cuestiones que luego a posterior se debatían allí. Y en esta reunión una de las primeras cosas que ya nos advirtió el concejal de Medio Ambiente, señor Sebastián Polo, es que a partir de este momento todas las cuestiones que nosotros presentáramos por escrito para que se debatieran en el Consejo se iban a tocar única y exclusivamente en en el apartado de ruegos y preguntas. Los puntos del orden del día quedaban reservados para explicar la política municipal de medio ambiente, en caso de que la haya, que en este momento no la hay. Y bueno, se nos relegaba un poco, continuando con los símiles futbolísticos, a los minutos de la basura, a ese tiempo en el que bueno, ya prácticamente está todo decidido, no queda tiempo para tratar los temas y bueno, pues eso nos hace estar tristes. Bueno, en esos puntos del orden del día, que en este caso es el equipo de gobierno quien los plantea del Consejo Municipal de Medio Ambiente, ¿hubo algún punto interesante que debatieseis? Sí, bueno, nosotros ya hace más de un año solicitamos se tocaran en el Consejo Municipal de Medio Ambiente una serie de temas. Hasta la fecha, pues, o no se han tocado o se han tocado de una manera muy superficial, muy sucinta, no se han contestado a nuestras preguntas. Y para centrarnos en dos temas que consideramos de importancia, uno es el tema relativo al barranco de Barbacena, es un enclave de nuestro término municipal que hemos solicitado se proteja por cuanto son terrenos de enorme valor ecológico, de una importancia ambiental muy alta, y en la actualidad esos terrenos están cedidos a una sociedad de cazadores, la cual está bajo sospecha de haber utilizado durante bastantes años cebos y seguir utilizando cebos envenenados para la práctica de la caza, una práctica que está totalmente prohibida. Pensamos que es un lugar que por su importancia tendría que estar protegido. Y bueno, pues preguntamos estas cuestiones, en qué condiciones había cedido a esta sociedad de cazadores en los terrenos y tal, y por supuesto... ¿Pero son terrenos públicos? No nos han respondido. Sí, son terrenos municipales en su mayoría, más del 80% de los terrenos allí son propiedad municipal, y bueno, los están disfrutando únicamente unos pocos, que además con una práctica que va en contra de esos valores ambientales que mencionamos. Bueno, y además se habían encontrado muchos perros también. Sí, hemos denunciado en repetidas ocasiones. Al mismo concejal hemos presentado en más de 3-4 ocasiones escritos relativos al tema y bueno, al parecer o no se ha enterado, no quiere darse por enterado del asunto. Y otra cuestión también de importancia, ya te digo que hubo bastantes puntos que no pudieron tocarse por falta de tiempo, por falta de ganas, pensamos nosotros también, es el tema de la gestión de residuos en nuestra ciudad, que pensamos que es un tema de capital importancia, que merece precisamente un tratamiento especial y por lo que solicitamos se constituyera una mesa de trabajo específica sobre el tema. Es una propuesta además con la que estaban de acuerdo bastantes miembros del propio Consejo, incluso los representantes de la Universidad Miguel Hernández, pero se nos ha dicho que no es el lugar adecuado. Al parecer la gestión de residuos no compete a medio ambiente, es algo extraordinario, pero al parecer a partir de ahora va a ser así, es algo que compete a limpieza, o el caso es que nos dieron largas temas que teníamos planteados sobre gestión de residuos, no se pudieron tocar allí, y bueno, pues esto denota ese vacío de contenido que se pretende hacer al Consejo de Medio Ambiente y que estamos sufriendo. Adolfo, ¿quiénes conformáis el Consejo Municipal de Medio Ambiente? Bueno, por supuesto hay representantes de los grupos ecologistas de la ciudad, también de miembros del equipo de gobierno, diferentes concejalías. De hecho, al pleno acudió el concejal de urbanismo para aclarar ciertas cuestiones relativas pues al Club de Galván y a cuestiones urbanísticas.
Y bueno, también están representados los sindicatos, las asociaciones de padres, los agricultores, bueno, los empresarios. Bueno, hay un espectro de la sociedad representada en él. ¿Y cada cuánto tiempo se reúne? Pues en teoría cada dos meses. Eso en teoría, claro. Porque ya en época socialista pues las reuniones eran muy de tanto en cuando, cada año o así. Y al parecer esa práctica de no seguir lo establecido en el mismo reglamento del Consejo, que es una periodicidad de cada 2 meses, pues es algo que van a poner en práctica también desde el actual equipo de gobierno. Bueno, vosotros os sentís, por lo que estás diciendo, pues un poco ninguneados, ¿no? El hecho de no poder participar, el hecho de no poder aportar temas que se traten y se debatan en el Consejo. Claro, es que no solamente ya te digo que hemos propuesto hace más de un año ya propusimos temas que todavía no se han podido tocar en el... Pero bueno, esto es algo bastante habitual, porque no solamente es el Consejo de Medio Ambiente, también hemos presentado escritos solicitando consultar pues la documentación sobre proyectos como, por ejemplo, la renovación de la contrata de basuras o, por ejemplo, la gestión de los vertederos en nuestra ciudad, y hasta a fecha de hoy, pese a que están obligados por ley, el equipo de gobierno o este ayuntamiento no nos ha permitido consultar esa documentación. Con lo cual, al parecer, pues vamos, se pretende hacer un vacío en este tema y que no se sepa, que la gente no opine y sobre todo, pues que no nos enteremos de lo que está pasando. ¿Tú querías comentar algo relacionado con la participación ciudadana? ¿Qué pasa? Sí, bueno, he hecho antes un par de símiles con el tema futbolístico, que vamos, estoy muy contento pues y me imagino como todos los ilicitanos de que tengamos un equipo en primera división y del fútbol, que es maravilloso y todo esto, pero tenemos también que pensar que no es lo más importante en nuestras vidas. Aparte de salud y tener trabajo, hay otras cuestiones que son de importancia: la sanidad, el que nuestros hijos puedan tener una educación adecuada, etcétera. Y nosotros creemos desde nuestro colectivo, desde Margalló Ecologistes en Acción, que hay diferentes formas de participar en esa vida pública, no solamente depositando un papelito cada 4 años en una urna, que al parecer es lo que quieren nuestros políticos que nos limitemos a hacer, sino hay otras vías, otros cauces, como estos entes, el Consejo Municipal de Medio Ambiente, o hay también colectivos que luchan por defender nuestros derechos y tal, y que cualquier ciudadano se puede acercar a ellos, puede expresar su opinión, puede intentar colaborar, pues igual que yo voy a la reunión del APA, intento cuando se hace una fiesta pues estar allí para echar una mano y tal, pues el tema del medio ambiente es una cuestión muy trascendental, de mucha importancia, que va a afectar al futuro de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Tendríamos que estar más concienciados los ciudadanos de la importancia que supone el cuidado del medio ambiente para el futuro y el planeta que queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Sí, tenemos que estar más concienciados y al mismo tiempo exigir a nuestros responsables políticos pues que se preocupen del tema, de que faciliten al ciudadano información, de que no oculten, de que no vayan intentando minar la capacidad de los grupos que se preocupan sobre estos temas, pues para poder actuar y recibir esa información, pues todas esas cosas. Pues Adolfo Quiles, de Margalló Ecologistes en Acció, gracias por estar con nosotros. ¿El Margalló cuántos años llevas trabajando desde el Margalló? Más de 25, sí. Más de 25 años. 76. Pues un grupo ecologista ilicitano que lleva trabajando pues eso, más de 25 años, más de un cuarto de siglo en pro del medio ambiente, y bueno, y es necesario que continuéis ahí con la lucha y que no cese. Gracias, Adolfo, hasta siempre. A vosotros. Las 11.